Reanudamos entonces la audiencia en el proceso radicado 15.123.33.00.2012 00.2001.00 dentro del medio de control de controversias contractuales para corrido como fue el traslado de la prueba pericial que fuera rendida. Voy a dar entonces el uso de la palabra en primer lugar al demandante, enseguida al demandado y si lo tiene a bien para la intervención del Ministerio Público, de manera que el perito se sirva a aclarar o adicionar los puntos de íntima relación con el peritazgo frente a los que las partes tengan algún tipo de inquietud. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandante. Gracias. Vamos a solicitar unas aclaraciones unas complementaciones y aclaraciones al dictamen, y para lo cual me permito darle la palabra al ingeniero Eisenhower Zamora. Honorable magistrada, doctora Riveros, doctora Envías, pues de acuerdo al dictamen que escuchamos del señor perito, solicito muy respetuosamente algunos complementos específicos, tal como lo exige la doctora, y son los siguientes. Pues que yo quería hablar algunas cosas sobre el plan 2500, pero de eso ya hay mucha tela por cortar, entonces no perdamos tiempo en esas cosas. Lo primero, para el personal especialista de la obra y en las condiciones con las que se trabajó en el plan 2500, nosotros en los términos de la demanda elaboramos unos cuadros que están ahí dentro del documento con unos salarios que fueron tomados de la resolución de tarifas de consultoría, es una resolución del Ministerio del Transporte, es la resolución 747 de 9 de marzo de 1998 para consultoría. Habida cuenta de los trabajos que se iban a realizar, pues obviamente el personal era de primera categoría. Aquí entre comillas, doctora, y no es un chiste, son mis condiscípulos de universidad, entonces ya usted mirará que la experiencia entre esos, un director de envías, que para la época fueron considerados como categorías 1. Sin embargo, con base en esos tarifas del ministerio, pues los sueldos que nosotros presentamos ahí, que fueron los que se les dieron a ellos, pues están por el orden de la mitad de lo autorizado de acuerdo a esa resolución. De ahí yo solicito muy respetuosamente al señor perito que se revise esa resolución para que se le dé vía libre o aceptación al documento que nosotros anexamos en la demanda. Perdóneme, quiero concretar el asunto, ¿cierto? No es un problema de confrontar pruebas del demandante con la información pericial. El perito sencillamente se contrajo a señalar que en materia de salarios pagados, que era la primera pregunta, no existía documento alguno frente al que él tuviese, digamos, el respaldo para poder informar al proceso qué valor se había pagado. De manera que quiero hacerle esa precisión, o sea, no necesita el perito aclarar su pericial, porque sencillamente ustedes aportaron una prueba y lo que me está diciendo el perito, de acuerdo con la pregunta, es que no encontró ninguna nómina que le permitiera verificar el pago realizado, que es al que se contrae la pretensión, ¿cierto? Estoy hablando de la pericial. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Tiene usted la palabra. Lo que quiero es que no desviemos el objeto digamos, de las aclaraciones o complementaciones al dictamen pericial. Lo que me dice el perito en relación con este punto de salarios es: no tengo nóminas, por consecuencia no puedo certificar dentro del dictamen pericial qué valores se pagaron. De manera que no sé si realmente
cabe la aclaración, pero yo le voy a dar el uso de la palabra al señor perito para que nos informe. Voy a tratar de conducir un poco, sin querer, digamos, asumir el lugar de la parte que solicita la complementación. Lo que señala la parte es que ustedes tienen unas tablas establecidas por una resolución y que, según el argumento de la demanda, esos son valores que deben atenderse para efecto de la cancelación de los emolumentos salariales en el argumento de la demanda por haber permanecido en la obra antes del inicio de la obra. Lo que me dice a mí el perito en el informe pericial es que no tiene ningún soporte de pagos realizados por la empresa con nóminas, etcétera. Lo que solicita ahora, yo le voy a permitir es la razón por la cual no se acudió a esa tabla que aparece expedida por la resolución 747 del 98. ¿Estaría bien así la situación, señora? Sí, doctora, o sea, lo que queremos es que si bien es cierto, se tiene una nómina, un personal mínimo requerido debidamente aprobado por el INVIAS, lamentablemente no tenemos los soportes de pago de la nómina, ¿sí? Lo que queremos es que se determine, que se tenga en cuenta los salarios establecidos en esa resolución, la 747 del 98, pues para por lo menos un valor mínimo, pues para que establezca y haga una sumatoria de los Perdóneme, no puedo yo adicionar el objeto de la pericial. El objeto de la pericial era, dígame a partir de cuándo el contratista tuvo su personal allá. Y a juicio del perito, y este despacho lo encuentra absolutamente válido, lo que el perito buscó fue, ¿dónde están las nóminas de pago? No las encontró. Yo le voy a dar el uso de la palabra al perito para que nos exprese al respecto si cabe alguna complementación o aclaración a su pericial. Doctora, yo aclaro en el peritaje, el valor mensual de la nómina para esa etapa de estudio y diseño no fue suministrado por la parte demandante y ingenieros a quien se les solicitó por parte del perito, por tanto no puedo dar respuesta en ese punto al cuestionario entregado por parte del honorable tribunal. Si bien es cierto que se aprobó un personal para estudios y diseños, y se puede verificar en el cuadro anexo, doctora del INVIA, yo anexé una tabla, una columna que dice valor, y lo dejé sin valor, porque la prueba para mí esencial para poder contestar ese punto era haber tenido la oferta completa de ustedes, pero desafortunadamente ni el INVIAS ni en la parte de la parte demandante se encuentran los documentos. Espero, ojalá algún día lleguen los documentos del INVIAS, porque se pagaron las fotocopias al INVIAS, doctor, hace mucho tiempo y me han llegado las fotocopias. Por eso pedía yo la oferta completa de EIA Ingeniero Limitada, porque ahí debe estar la tabla. Ya, suficiente, muchas gracias. Voy a seguir dándole el uso de la palabra a la parte demandada, pero a juicio de este despacho la aclaración demandante, la aclaración solicitada frente a la pericial no resulta procedente. Una vez, es decir, miremos integralmente la prueba del proceso, el despacho tendrá que valorar el documento que fue aportado por la parte demandante, la información que tengo del perito y demás documentos que hayan en el expediente. Yo sigo con ustedes en el uso de la palabra para las aclaraciones adicionales que consideren. No sé si vale la pena también comentar, doctora, doctores, realmente yo no sé, y les pido disculpas allá a los señores de INVIAS, si lo que estoy diciendo de pronto no creen que no sea así, pero esos documentos del Plan 2500 siempre han sido un secreto, doctora. Yo no estoy juzgando el 2500. Sí, no, entonces, es decir, nosotros podríamos argumentar más documentos, pero no los tenemos. Lo que sí quiero que se deduzca es que si este fue un contrato que se llevó consecuentemente, se aprobó un personal desde el inicio hasta el final del contrato, nunca hubo interrupciones por envías o por desarrollo de la obra, podríamos, por eso digo yo, esa es la primera vez que estoy en unos estrados de esto y comento lo que se vivió. Podría deducirse, pues que el personal estuvo desde el 1 de diciembre
hasta que se terminó la obra y se entregó a entera satisfacción de las vías, sin necesidad de uno estar, ¿cómo es que llama? ¿La presunción de qué? Sin necesidad de estar argumentando nóminas con pagos, etcétera, etcétera. No se preocupe que ese es un aspecto que yo tengo que valorar al momento de ir a tomar la decisión en este proceso, pero para efecto del dictamen, yo creo que la aclaración no es, digamos, necesaria, atendiendo el argumento que ha dado el perito. ¿Alguna otra aclaración, complementación de parte de ustedes? Pero la maquinaria, pues, por lo mismo, doctora, ¿hablo? Además de la maquinaria que se tenía alquilada desde octubre del año 2005, que hay una certificación veraz, estaba también la maquinaria propia, porque nosotros teníamos maquinaria propia. Nosotros, cuando comenzamos los proyectos del Plan 2500, ni el ingeniero Gilberto Caro ni yo éramos neófitos ni en el asunto ni en la zona. Entonces, pero para nadie fue previsto, nadie pudo prever que una licitación que se abrió el 5 de noviembre de 2004, solamente un año largo después se le diese la orden de iniciación. Discúlpeme, ¿es la aclaración o complementación que ustedes requieran frente a la pericial? Yo no voy a hacer un debate acá, no, quiero solamente frente a lo que ustedes leyeron del documento, es necesario respecto a la pregunta que estábamos haciendo, a partir de la fecha a partir de la cual el demandante desplazó maquinaria al sitio de trabajo y el valor a que asciende la permanencia de esa maquinaria en dicho lugar sin ser utilizada en la ejecución del contrato. Cuando yo miro la pericial encuentro que el perito ha señalado unos periodos y ha hecho en referencia a una cotización que aparece aportada en la pericial unos costos dentro de los márgenes de conocimiento específicos que corresponden a su profesión. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna inconformidad con esa? ¿Hay algo que no sea claro, que deba complementarse en relación con ese? Voy a solicitarle al perito, atendiendo la intervención del demandante, de acuerdo con las observaciones que usted hizo de la documental de la que pudo disponer, además de la maquinaria señalada en su informe, ¿habría alguna otra que debiera haberse adicionado o complementado, atendiendo que se señala que habría maquinaria, no solamente alquilada sino propia? ¿Habría algo que agregar a esta pericial? Yo le doy el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrada. Yo quiero referirme a este punto en lo siguiente, doctora y ingenieros y la señora legal del Ministerio Público. Desafortunadamente, en las pruebas que se me entregaron a mí por parte de Interventoría, que son el brazo extendido del INVIAS para la ejecución de los contratos, solamente se relaciona a esa maquinaria. Yo estoy hablando de la maquinaria que se encontraba desde el 1 de diciembre al 1 de diciembre del 2005 al 31 de diciembre del 2006. Obviamente yo presenté como pruebas los cuadros de maquinaria aprobados por la Interventoría del INVIAS y por la Consultoría de Apoyo a la Gestión, y yo obviamente, como se puede ver ya en los meses siguientes, hay mucha más maquinaria. No estoy diciendo que esa maquinaria fue durante toda la ejecución del contrato, es para el periodo, por eso anexo yo el cuadro número 1, el cuadro número 2, el cuadro número 3 y el cuadro número 4 para los 4 meses del 1 de diciembre de 2005 al 31 de marzo del 2006. De ahí para adelante obviamente aparecen todos los cuadros con mucha más maquinaria. No sé, porque no me preguntaban si era propia o era alquilada, pero tomé las tarifas que del mercado para esa época, para esos 4 meses. Obviamente, si se miran los demás informes de maquinaria, los cuadros 1, 2, 3 y 4, ahí se ve perfectamente que hay mucha más maquinaria durante el desarrollo ya, digo yo, al 100% de la etapa de construcción. Listo. O sea, en conclusión, lo que yo puedo advertir, ¿quiere usted apagar el micrófono? ¿Me hace el favor? Lo que yo puedo advertir es que en relación con los puntos A y B, el perito ha
digamos, confirmado que la información que nos ha consignado en la pericial es la única que estuvo a su disposición y con ella manejará el despacho, por supuesto, en conjunto con todo el resto del material probatorio, manejará el despacho lo pertinente en el momento del fallo. No obstante, yo quiero saber si la parte demandada está interesada en hacer algún comentario respecto a lo que se acaba de señalar. Es decir, el perito confirma que la información que está es de la que él pudo disponer, es la que se consigna acá en su dictamen. Discúlpeme un segundo, yo le doy el uso de la palabra al apoderado. ¿Sí? Pues, señora magistrada, muchas gracias. Sobre el aspecto que nos pregunta, pues realmente no tenemos ninguna inquietud. Listo. Tengo una inquietud más general. No se preocupe, ya le voy a dar Ok, el uso de la muchas palabra gracias. al apoderado de la parte demandada. ¿Quiere intervenir en la parte demandante? Siga usted. ¿Quiere prender el micrófono? Solamente Gracias. para hacer una aclaración que el señor perito, tal vez hay un error en la fecha de cierre de calizas. Que nos habló. Todavía no llegamos a ese punto, pero voy a pedirle entonces, ¿hay alguna otra aclaración que ustedes deseen, alguna complementación que deseen sobre la pericial? Y entonces usted tiene el uso de la palabra para señalarle al perito la aclaración que requiere. Siga usted. No señora, por la primera parte. Está bien la primera Está parte, bien, pero sí. quiero que me diga si en relación con otros aspectos requieren ustedes solicitarle al perito lo que me acaba de señalar Sí, de la fecha. sí. Tiene usted el uso de la palabra. Es que leyendo el informe del perito hay una fecha que no es congruente, que es posible que se haya cometido un error, seguramente pasa. Es la del cierre de calizas y agregados, que no corresponde al año 2006, sino fue en el 2007. Se aclare la fecha del cierre de calizas y agregados, que fue en enero del 2007. Discúlpeme, ¿quiere usted por favor indicarme es la respuesta a cuál de las preguntas? Esa es la que sigue, es la que sigue. Es que es en la que sigue. Esa es la que sigue, doctor. Sí, es que La de los materiales. sí. La de los materiales y lo del cierre de la cantera es la del literal C. Entonces, la parte demandante lo que pide al perito es que aclare cuál es realmente la fecha del cierre de la cantera, calizas y agregados, en tanto considera que hay un equívoco en lo afirmado por el perito. Yo voy a solicitarle al perito que nos exprese qué corresponde frente a esa inquietud. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, señora magistrada, eso sinceramente fue un error de digitación porque el 6 queda pegado al 7, pero acá está claramente dentro del proceso, se dice que mediante resolución número 0078 del 26 de enero del año 2007, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá impuso sanción a la cantera caliza de agregados que consistió en suspensión inmediata de las actividades. Entonces, pido disculpas nuevamente. Y es el año 2007, doctora, la fecha 26 de enero del año 2007. Gracias. De la aclaración que acaba de hacer el perito, voy a correrle traslado a la parte demandada para que me exprese si está o no de acuerdo con esta aclaración que acaba de hacerse. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora magistrada. Solicitarle al perito que nos precise de qué documento extrae esa respuesta que nos acaba de dar.
el cierre, ¿en qué lo fundamenta? Muchas gracias. Señor. Dentro del proceso aparecen El micrófono. El micrófono. perdón, doctora. Dentro del proceso aparecen todas las pruebas que se adjuntaron de parte tanto demandante como demandante. Hay pruebas, ahí se encuentra la resolución 078 del 26 de enero del año 2007 de Corpo Boyacá. Señor perito, se encuentra la resolución, pero efectivamente fue cerrada con la fecha de expedición de la resolución o transcurrió un tiempo posterior. No, eso es inmediata, dice la resolución que dice caliza de grado suspensión inmediata de las actividades de explotación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la situación ya ya desde ese punto de vista queda aclarada, es decir, hay un acto administrativo que ordenó el cierre de la cantera, además hay una prueba documental que soporta la afirmación del perito. Yo creo que en esos términos está correcto. No sé si la señora agente del Ministerio Público desea intervenir. Gracias, honorable magistrada. Tengo una duda para solicitarle al perito la aclaración. La pregunta que hace el despacho es establecer la fecha a partir de la cual el contratista demandante desplazó la maquinaria del sitio de la obra y el valor a que asciende la permanencia de esa maquinaria en dicho lugar. En su informe señala que el valor de permanencia de esa maquinaria es de 647.200.000 pesos en costo básico, el cual se determinó en 435.200.000 del cuadro consolidado de la maquinaria 2. Como usted acaba de señalar que no solamente había mucha maquinaria, del cual usted tomó toda la referencia según el informe de interventoría, la pregunta es si el valor que usted señala de la maquinaria que pregunta el despacho, de la permanencia de esa maquinaria, es del total de la maquinaria que se pudo establecer que había por fuera del contrato o solamente la que estaba establecida en el contrato para la iniciación de la ejecución de la obra. Sí, doctora y honorable magistrada, cuando se da la orden de iniciación del contrato el 1 de diciembre del 2005, la interventoría verifica la maquinaria que se encuentra en el sitio de la obra. A esa maquinaria fue la que se le colocó el valor correspondiente para que diera esa suma. No pude incluir otro tipo de maquinaria porque fue adicionada posteriormente para el desarrollo ya del 100% de la construcción de la obra. Muchas gracias, honorable magistrada. Bueno. ¿Alguna otra solicitud de aclaración? ¿Quiere por favor apagar el... ¿Alguna otra solicitud de aclaración o complementación por parte de la parte demandante que requieran, que consideren necesaria? Oigan, con la fecha. De las canteras, aquí podemos complementar lo que se hizo para sustituir el cierre de A ver, calizas, no, o eso después. a mí, a pesar de no conocer el terreno, el mapa que nos entrega el perito, a mi juicio es suficientemente claro. Y las razones que señala aparecen fundadas. De manera que si se requiere aclarar eso, nos ocupamos del tema, por la inquietud que tenga el demandante. Porque siempre es un diferencial considerable el cambio de kilometraje de las nuevas canteras para reemplazar a la cantera caliza y agregados Boyacá. Quisiera hacer un comentario sobre eso, si se puede. Haga usted el comentario, si yo lo considero pertinente le doy curso y si no dejamos solamente así. Señor. Correcto, doctora. El comentario es el siguiente. En el plan 2500, no solamente este contrato, sino la mayoría de los 100 contratos que se
desarrollaron simultáneamente, y más los de Boyacá. Tuvimos el mismo inconveniente. No solamente fue este contrato, fueron todos, doctora, los 10 contratos de Boyacá que se desarrollaron simultáneamente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el presupuesto que entregó Invías a la apertura de la licitación fue totalmente diferente con respecto a lo que se encontró en la obra en la etapa de diseños para desarrollar los trabajos. De esta manera, las conclusiones... Discúlpeme, volvemos al punto del peritaje. ¿Sí? Le voy a rogar entonces que si el punto sobre el cual requiere aclaración o complementación es si existía alguna justificación para ir hasta el pescadero o hasta una cantera como la que escogieron, se concrete por favor a ese aspecto. Prenda usted por favor el... Ya. Que escuchamos, no había en Boyacá una cantera con las mismas condiciones de calizas y agregados Boyacá. Entonces, la más cercana que cumpliera con las especificaciones técnicas de calidad fueron las que utilizamos nosotros. Discúlpeme, eso lo precisa el perito, atendiendo las condiciones de calidad y de las condiciones materiales, etcétera. Creo que en esa parte la pericial no, digamos, no amerita. ¿Listo? Bueno. Voy a darle el uso de la palabra a la parte demandada, para que me indique si ha de solicitar al perito aclaración o complementación alguna sobre el experticio rendido. No obstante, en la medida en que quien la acompaña en este momento no es apoderada de la parte demandada, voy a agradecerle que la intervención se contraiga exclusivamente a quien es apoderado de la entidad. De igual forma, voy a rogarle con todo el respeto a quien no es la apoderada de la entidad, se ubique por favor en el espacio de los asistentes a la audiencia. Muchísimas gracias. Señora magistrada, gracias. Entonces, mire, en primer lugar, pues solicitarle en este estado de la diligencia, de conformidad con su anterior solicitud, y teniendo en cuenta que estamos ante un dictamen pericial eminentemente técnico y de verdad tiene bastante complejidad, pues ella es la apoderada principal del Invías, pero en este proceso no lo es. Entonces, en ese orden de ideas, le solicitaría comedidamente, pues yo le sustituyo en este estado de la diligencia para que ella actúe en este proceso a partir de este momento. No hay... Le sustituyo el poder a mí conferido por las mismas facultades a partir de este momento, en atención a que pues tiene un conocimiento más amplio sobre el tema que estamos debatiendo, en procura de ejercer una debida contradicción de este dictamen. Muchas gracias. Solo quiero pedirle que me identifique a quién le va a sustituir el poder, que la apoderada que la profesional del derecho se sirva a manifestar que lo acepta, y yo con mucho gusto procedo como corresponde a reconocer personería. Gracias, señora magistrada. Manifiesto expresamente que sustituyo el poder a mí conferido por el director del Instituto Nacional de Vías, doctor Gustavo Gamaliel Fernández, a la doctora María Antonia Camacho Castañeda, identificada con la cédula de Sionía número 51.686.750,
de Bogotá, tarjeta profesional número 48.984 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. Me manifiesta que lo acepta, me hace el favor. Manifiesto a su señoría y a la señora del Ministerio Público, a los demandantes, que acepto el poder, que me sustituye. Pido el doctor Francelías Suárez Sánchez. Apaga. Atendiendo la sustitución que se ha hecho del poder en esta audiencia por parte del apoderado de Envías y considerando que a folio, discúlpeme un segundo. (163) obra el poder que fuera conferido por el representante legal de Envías, dentro del cual se concede la facultad de sustitución. El despacho reconocerá personería para actuar a la abogada aquí presente, doctora María Antonia Camacho Castañeda. Tiene usted el uso de la palabra para hacer la intervención correspondiente. Muchas gracias, y entonces ahora le ruego el favor a quien no tiene la representación que nos acompañe en la audiencia. Con el debido respeto, pues acabo de asumir el proceso, no es una irresponsabilidad. Si la tiene a bien el despacho, consideraría que en virtud del artículo 222, si fuera posible, nos concediera un plazo para hacer el análisis detallado del dictamen, ya que por la complejidad del asunto, considero que hay aspectos que nosotros necesitamos con mayor detenimiento para solicitar una aclaración o complementación del dictamen, en virtud del derecho de defensa que le asistiría a la entidad para poder controvertir el dictamen o las aclaraciones que consideramos pertinentes con un estudio juicioso, porque realmente el conocimiento del dictamen requiere de un conocimiento técnico, ante todo, por eso justamente está el señor perito. Doctora, dejo a su consideración. De la solicitud planteada por la apoderada de la parte demandada, voy a correrle traslado a la apoderada de la parte demandante para que se manifieste al respecto. Señora. Gracias. Teniendo en cuenta el artículo 222 de la Ley 1437 del 2011, se refiere en cuanto a la contradicción del dictamen, se refiere únicamente, puede concederse, perdón, qué pena, ¿me permito leerlo? No hay problema. De oficio o petición de parte, el juez podrá, previa ponderación de la complejidad del dictamen, ampliar el término del traslado del mismo o de las aclaraciones o complementaciones, sin que en ningún caso el término para la contradicción sea superior a 10 días. De conformidad con este artículo, considero procedente la petición del instituto, de la apoderada del Instituto Nacional de Vías. Ya la honorable magistrada es la que debe decidir. Gracias. La señora agente del Ministerio Público quiere intervenir. Honorable magistrada, si bien es cierto y es un derecho de la entidad demandada poder conocer ampliamente y con un criterio muy definido el informe del perito y también hacer las aclaraciones que considere necesarios, aparte de estar determinado en una norma de orden legal sobre la ampliación del término,
Yo le quisiera solicitar al despacho que, si bien lo tiene, lo conceda, no obstante solicitarle que este plazo sea específico y cuáles serían las partes puramente técnicas y de complejidad que no se puedan debatir en esta audiencia. Listo. Para resolver sobre la solicitud de la apoderada de la parte demandada, dirá el despacho que ella será negada por las siguientes razones. El artículo 222 de la Ley 1437 es claro al señalar que se puede ampliar el término de traslado o de traslado o de la aclaración o complementación del traslado del dictamen. El traslado del dictamen ocurrió ya en un momento anterior en la audiencia y se hizo el receso correspondiente sin que la parte hubiese solicitado ampliación alguna. Distinta, o la aplicación del artículo 222 dada la complejidad del dictamen, en primer lugar. En segundo lugar, en este momento ya lo haríamos de una manera que rompería el equilibrio de las partes, en tanto ya las aclaraciones y complementaciones por la parte demandante fueron solicitadas, de manera que tampoco resultaría equilibrado para las aclaraciones o complementaciones que requiera la entidad demandada ampliar un término mientras la otra parte ya hizo uso en la audiencia de su derecho. Pero adicionalmente, a juicio de este despacho, los niveles de complejidad del dictamen, si bien, por supuesto, por eso es un dictamen pericial, exigen un conocimiento técnico, no son de tal categoría que a juicio del despacho no puedan ser comprendidos y confrontados perfectamente con la documental que existe en el expediente. Aún más, en la ocasión anterior, yo fui clara en la audiencia al advertir que para este momento procesal se haría la contradicción del dictamen y que en esas condiciones solicitaba a las partes acompañarse de los profesionales que fuesen del caso si lo consideraban pertinente. De manera que no accederá el despacho a la solicitada por la parte demandada, las partes quedan notificadas en estrado. Continuamos en el traslado del dictamen, porque estamos dentro de esa etapa, vamos por puntos, ¿verdad? ¿Quiere usted...? Sí. No, ¿quiere usted encender su...? ¿Usted ya terminó, aparte de demandante, ya terminó de solicitar las aclaraciones? Claro. Sigo yo. Por esa razón le concedía el uso de la palabra a la parte demandada para que manifestara si requería alguna aclaración o complementación al dictamen. Tiene usted el uso de la palabra. Solicito al señor perito nos precise de manera concreta la fecha en que estuvo cerrada el periodo, durante el tiempo que permaneció cerrada la cantera. Sí, tiene usted uso de la palabra. Quiero decirle que, si bien es cierto, la resolución 0078 de enero de 2007 dijo que de manera inmediata se cerraba la cantera que sea de agregados, se produjo efectivamente el cierre materialmente, porque ellos dejaron de trabajar apenas recibieron la resolución, fueron notificados de la resolución, pero la época en la cual fueron suspendidas las tareas totales de retiro de maquinaria y no explotación allí fueron del 2 de febrero de 2007 hasta esa es la fecha que tengo, mal tengo que corregir aquí, si quisiera el doctor que ya corrigió del 2 de febrero de 2007 hasta el 7 de mayo de 2007 y desde el 11 de enero de 2008 hasta el 30 de enero del 2008.
Disculpe, no se olvide prender el... Fueron suspendidas entre el 7 de mayo del 2007, entre el 2 de febrero del 2007, 7 de mayo del 2007. Y desde el 11 de enero del 2008 Sí. hasta el 30 de enero del 2008. Ahí precisamente ese es el plazo que se le fija en la pregunta que se le hace para la pericial, plazo que surge, por supuesto, de lo afirmado por la demanda y que tiene además como sustento la respuesta dada por el demandado. Entonces, creo que ahí no hay aclaración ninguna de la cual correr traslado. Creo que las fechas son coincidentes. Solicito al señor perito nos aclare si se tuvo en cuenta los contratos adicionales, tanto en valor como en prórroga de tiempo, que tuvo el contrato principal en cuanto a incremento de cantidades de obra. Esas cantidades incrementaron también los insumos, los valores de los insumos, pero la pregunta va que si se incrementó, o sea, se hicieron los contratos adicionales. Al hacer contratos adicionales se incrementaron las cantidades de obra de las inicialmente pactadas, porque se hizo un contrato principal bajo unas cantidades de obra, pero vienen unos contratos adicionales que ¿qué van a implicar? Mayores cantidades de obra y mayor tiempo de ejecución. ¿Y a qué obedecieron esas prórrogas y esos contratos adicionales? Por la incidencia, hago esa pregunta, por la incidencia que tiene entre la reclamación que formula él de los mayores costos. Doctora, aunque dentro del cuestionario no se me interrogaba sobre contratos adicionales y sobre los puntos que trata la abogada de la parte demandante, puedo decirle que esos contratos adicionales obviamente tuvieron que incrementar obras por mayores cantidades a ejecutar, por una parte, mayor desplazamiento en el tiempo, tanto de maquinaria, personal, para la ejecución de los mismos, y también obras complementarias y no previstas en el contrato. Hubo una serie de obras, me puedo referir en este caso, en este momento, como los filtros que tuvieron que hacer en Villa de Leyva, que no estaban contratados y que además no estaban permitidos ejecutar por el plan 2500, y el muro que se tuvo que realizar en el municipio de Ráquira. Discúlpeme, yo voy a retomar un poco la dirección de la audiencia. O sea, yo quiero que la pregunta se contraiga. Entiendo, por supuesto, que hay una afectación en el tiempo por obras adicionales, por mayor cantidad de obra, por todas las circunstancias que rodean el contrato. Pero también quiero que, por favor, la aclaración que se le solicita al perito tenga que ver directamente con la pregunta, y que en la medida en que la apoderada solicite la aclaración, por favor nos contextualice dentro de la pregunta en qué consiste la duda sobre preguntado, respondido, para que sepamos entonces de qué se trata. Yo le voy a dar el uso de la palabra nuevamente. Quiero que por favor entonces en ese contexto, es que estoy yo aquí hablando, mientras yo esté hablando allá no le funciona. Entonces, que por favor me contextualice la pregunta, la respuesta que ha dado el perito y la inquietud que queda entonces como consecuencia. Si en este caso estamos hablando entonces ya no del problema del cierre de la cantera, que ya quedó, digamos, solventado, estamos pasando entonces a la variación de los precios, que creo que es la del literal D. Me parece que estoy entendiendo, deme un segundito, me parece, ya le doy el uso de la palabra, me parece que estoy entendiendo que la inquietud es en referencia al literal D, en referencia al literal E,
No sé en relación con cuál literal, luego le ruego el favor de que usted me contextualice sobre qué numeral, cuál fue la respuesta dada por el perito y entonces me haga la aclaración. Tiene usted la palabra. Doctora, es que realmente al hacer la pregunta que yo estoy formulando, no solo está, puede que de pronto esté avanzando, pero esto ya estoy cogiendo prácticamente, la pregunta comprometería no solo el literal D, sino también comprometería el E y el F. ¿Por qué? Porque es que se está hablando de que hubo unos mayores costos. Entonces, al haber mayores costos, yo lo estoy diciendo, como hubo contratos adicionales, entonces, si se tuvo en cuenta dentro de estos incrementos que se presentan de materiales, lo que expone el señor perito, dice, por ejemplo, uno es la variación de los precios del asfalto y del cemento, que es la del literal D. Perdónenme que retome aquí. La del literal C es la de canteras y calizas, que son de agregados, ¿cierto? La del literal D, que sería asfalto y cemento. Esas dos, pues son precios que él dice que se incrementan por la mayor permanencia en el contrato durante la ejecución. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿se tuvo en cuenta para establecer esas mayores? No, perdóneme, el incremento de esos insumos. De esos insumos no es por la mayor permanencia en la obra, es por la distancia entre la, ya le doy el uso de la palabra, ¿sí? Es por la mayor distancia entre calizas y agregados, que era la cantera escogida, y el lugar donde debieron tomarse estos bienes por razón del cierre de la cantera calizas y agregados. Entonces, no es un problema allí de mayor permanencia en la obra, sino un problema de distancias. Con las pretensiones de la demanda, ¿cierto? Bueno, los insumos se incrementaron. Entonces, se incrementaron los insumos, dice que por mayor. Entonces, yo lo que pregunto, los contratos adicionales incrementaron las cantidades de obra. A ver, contratos adicionales incrementaron las cantidades de obra. Entonces, se tuvo en cuenta que fue por contratos adicionales, que fueron a petición del contratista o de quien haya sido, se tuvo en cuenta, se separaron esas cantidades que obedecieron al contrato adicional diferente al principal. A ver, ahí sí encuentro yo que la aclaración resultaría pertinente, es decir, cuando se totaliza dentro del dictamen pericial la cantidad de gravilla transportada, de cemento comprado, fundamentalmente de gravilla, ¿no? Sí, porque gravilla y arena, ¿no? De gravilla y arena. La pregunta me parece que es válida, es decir, cuando usted totaliza eso, ¿tuvo en cuenta si se trató de contratos adicionales o si las cantidades eran propias solo del contrato inicial? Esa es la aclaración. Esa es la aclaración. Yo le solicito que usted aclare, por favor, si en esa contabilización tuvo en cuenta los contratos adicionales o solo el contrato inicial 1610 de 2005, o si sumó todo y ese es el dato que nos da. Tiene usted uso de la palabra. Doctora, con base en las facturas que dio Holcim de Colombia para el cemento y con base en las facturas que dio Ecopetrol para el asfalto, esas cantidades de horas incluyen todos los contratos, desde el comienzo de la ejecución del contrato hasta la terminación del mismo. Es decir que, ¿me apaga, me hace el favor? Es decir que cuando usted nos da esta información en su peritazgo, está incluyendo los contratos, el contrato inicial y sus adicionales. ¿Sí? Sí, señora magistrada, porque es una sola obra. Bueno, disculpe, ¿es la aclaración que buscaba la parte demandada? ¿Quiere usted prender el...?
Sí, estaba interesada en aclarar, porque una cosa fue el contrato principal y Perfecto. otra cosa Perfecto. se incrementaron las cantidades justamente porque hubo contratos adicionales. Perdóneme, no me explique, no me explique. Yo ya entendí cuál era la aclaración que Esa usted era la pretendía. pregunta. Listo. Voy entonces a darle, ¿quiere usted apagar el micrófono, es tan amable? Voy a darle traslado de la aclaración hecha por el perito a la parte demandante para que me exprese lo que a bien tenga frente a la misma. Tiene usted el uso de la palabra. Sí fueron las cantidades respecto del contrato inicial y sus adiciones. Sí. No puedo complementar nada más. No, está bien. O sea, si la aclaración del perito es que en efecto, al contabilizar las cantidades, contabilizó no solamente lo del contrato adicional, perdón, inicial, sino las adicionales, es en ese sentido que él aclara la pericial y ustedes no tienen objeción frente a esa aclaración. Voy a darle el uso de la palabra a la señora agente del Ministerio Público que me la ha solicitado. Señora. Con todo respeto, honorable magistrada, es una pregunta muy relacionada con la aclaración que acaba de hacer el perito, pero es no es propiamente una aclaración, sino es una duda también que tengo sobre el informe. Es una duda, no es una aclaración, es una duda. Y si lo tomó así, y si lo pudo haber tomado así, o si no se puede tomar así. Es relacionada, si me lo concede, honorable magistrada, para hacerle la pregunta. Del 100% de la cantidad de gravilla y arena, que en este caso son los materiales de la cantera, establecidos en el contrato, de ese 100% que se señalaron en el contrato, 1.610. Durante el cierre de la cantera, ¿cuál es ese porcentaje de ejecución del referido material? Esa es, no sé si se puede resolver. Disculpe, si quiere apagar usted, por favor. ¿Es clara la inquietud que tiene el Ministerio Público? Le voy a rogar entonces que por favor se pronuncie frente a ella. Señor. Doctora, con respecto a la inquietud de la delegada del Ministerio Público, quiero comentarle que dentro del peritaje a mí no se me pedía porcentajes de ejecución de insumos y materiales granulares porque el INVIAS no contrató gravilla, ni contrató cemento, ni contrató, lo único que contrató como ítem íntegro es el asfalto, que es el único que se produce por parte de Ecopetrol. Entonces, con respecto a esa inquietud, doctora, no puedo darle respuesta porque me tocaría tomar a mis contratos originales, contratos adicionales, saber cuáles fueron las cantidades originales y comenzar a desmembrar, por decir algo, el concreto de 4.000 libras con el ensayo Marshall hecho para saber qué porcentaje de gravilla, qué porcentaje de arena, qué porcentaje de cemento debería llevarse a mesa para poder determinar cuánto fue el porcentaje de insumos y cuánto fue el porcentaje de gravilla para cada una de las obras. Sería una tarea supremamente dispendiosa, doctora, señora magistrada, y sin contar sobre todo con la información que solicité al INVIAS que nunca me llegó. A ver, yo no sé si quedó clara la situación, pero a mí sí me genera una inquietud y es la siguiente. Si el cierre de la cantera se dio por el periodo comprendido entre el 2 de febrero y el 7 de mayo de 2007 y entre el 1 de enero y el 1 y el 30 de enero de 2008. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. La totalización que usted nos está entregando en el cuadro 4, ¿cierto? Nos indica entonces lo siguiente. Nos indica que hubo una gravilla, dice metro cúbico kilómetro vale a 800 pesos, ¿cierto? Voy a leer este pedacito de acá. Voy a leer el cuadro número 4 y voy a hacer la comparación por la gravilla. Voy a leer la comparación por finos de trituración y la comparación por arena, ¿cierto?
Entonces usted nos está indicando los precios, el valor por metro cúbico en cada uno de los eventos, si hubiese sido en agregados y calizas limitada, si hubiese sido desde la cantera, perdón, como lo fue desde la cantera del Pescadero o como lo fue desde la cantera Cales de Boyacá de Tibasosa, nos está indicando entonces en el siguiente cuadro metro cúbico por kilómetro, ¿cierto? Y nos dice que vale en un lado 800 pesos, en fin, en el otro, entiendo yo también este valor, varían las distancias, pero la pregunta que hace el Ministerio Público me parece que es válida, y es la siguiente: de estos periodos en que estuvo cerrada la cantera, agregados y calizas Boyacá, y de lo que usted me está informando acá, ¿cuánto de este material fue llevado a la obra durante el tiempo del cierre de calizas, de la cantera de calizas agregados y de agregados y calizas de Boyacá? Yo creo que la pregunta es pertinente porque sí resulta fundamental al proceso establecer cuánta de este material se transportó durante el cierre, porque precisamente es lo que da lugar a una de las pretensiones de la demanda. Es decir, yo tuve que ir hasta estas otras canteras que están distantes porque resulta que calizas y agregados y calizas Boyacá fue cerrada. Si el cierre fue durante estos periodos, de este material que usted nos indica aquí, ¿cuál es la cantidad transportada durante ese periodo para la obra objeto del contrato? Yo le voy a dar el uso de la palabra. Señora magistrada, dentro de los documentos que me aportó tanto la parte demandante como los que logré yo determinar del informe de interventoría, en ese cuadro quiero manifestarles lo siguiente: yo estuve haciendo la comparación de la diferencia de precio por distancia, tanto de gravilla para agregados y calizas y gravilla para materiales Cales Boyacá, por decir algo, en Tibasosa, la del material finos de trituración de la planta agregados y calizas con respecto a finos de trituración del Pescadero, la comparación de la arena con respecto a la planta que se encontraba de agregados y calizas en Boyacá. Yo entiendo perfectamente eso, pero la pregunta bien. Ya termino, doctora, ya termino. Y la arena también para la cantera del Pescadero. Se pudo determinar únicamente la cantidad transportada. No se puede determinar porque solamente tengo, doctora, como prueba tengo una certificación que ya anexé en el proceso, de que el señor Genaro Chacho Queso Gamoso dijo: le vendí gravilla a la firma de ingenieros, pero no a tanto valor, pero no dice qué cantidad. Entonces no la puedo determinar, doctora. Y lo mismo, la del Pesquero, solamente tengo que compraron los 2.000... ¿De qué, perdón, que no le entendí lo último que me dijo? Que para este caso, doctora, la gravilla que se trajo de Sogamoso no se puede determinar porque la certificación que me expidió el señor dueño de la cantera dice que sí le vendió a ingenieros material, pero no dice cuánto, dice simplemente el valor en el tiempo comprendido en la etapa de suspensión de agregados y calizas. Y en el Pescadero solamente tengo el global de lo que se compró en el contrato que hizo de ingenieros con el señor Rodríguez, Jiménez Rodríguez, creo que es el señor Rodríguez Jiménez, que fueron comprados el 30 de enero del año 2007, que fue la época de la... Usted apagó el micrófono. Entonces, doctora, para determinar si esto fue directamente en la etapa en que estuvo cerrada agregados y calizas, es difícil porque el contrato fue el 30 de enero del 2007. Y la cantera estuvo cerrada del 27 de enero del 2007 al 7 de febrero del 2007 y del 2 de febrero al 7 de mayo de 2007.
y 1 al 30 de enero de 2008. Es la información que sí, tenemos. Como uno no puede, doctora, inducir, ni pensar, ni presagiar lo que no esté en documentos, el documento, como fue firmado el 30 de enero, se supone que fue en la época inmediatamente después del cierre de calizas y agregados, y que no puedo determinar si fue utilizada solamente para esa época que estuvo cerrada calizas y agregados, o fue utilizada también material traído con posterioridad en las obras de contratos también adicionales. No, perdóneme. ¿Quiere apagar el...? No, yo lo que estoy preguntando es, sencillamente, si lo que usted cuantificó aquí corresponde a estos periodos de cierre o no. ¿Me puede decir ahora sí por qué? Porque, perdóneme, si no me puede determinar cómo se fue que se adquirió, entonces ¿cómo me dice que es que esto sí corresponde a ese periodo? Entonces explíqueme por favor eso y ya vamos a redondear una idea sobre este asunto. Siga usted. Doctora, en ese punto del peritaje, lo que digo yo, la diferencia de precio por distancia del material en la época en que estuvo cerrada agregados y calizas. Cuento con las pruebas de la cantera del Cales Boyacá del señor Genaro Siachoque y con la prueba del contrato firmado entre ingenieros y el señor Gonzalo Rodríguez Jiménez del Pescadero. Pero es para esos periodos, doctor. Para el periodo de cierre de calizas y agregados. ¿Quiere apagar? Voy a referirme al cuadro número 4, que es el que sustenta esta parte, ¿cierto? ¿Sí? Nos ubicamos entonces ahí, por favor. Dígame, o sea, estos valores que usted señala acá, ¿cómo los ubico yo dentro de esos periodos? No los veo identificados por lo menos en el cuadro, ¿no? No los veo identificados en el cuadro. Doctora, en donde estáis dando la explicación, en la parte del informe dice, después de haber dicho que se atrajeron tantos metros, me permito entregar el esquema de la distancia, kilometraje de las canteras escogidas para repasar la cantera de calizas de agregados de Boyacá, esquema número 1 y número 2, al igual que el cuadro comparativo de los precios de acarreo de estos materiales de dichas canteras, Sote, Cales Boyacá y Pescadero. La prueba es que no me habla aquí de cantidad, donde se deben tener en cuenta que las únicas que se tienen pruebas documentales son la cantera de agregados y calizas, Cales Boyacá, que nos da el precio por metro cúbico de material en las fechas que estuvo cerrada la cantera de calizas y agregados Boyacá por metro cúbico de material en cantera, y el contrato de compra de material arena río para pavimento suscrito por parte de EI Ingenieros en el Pescadero de fecha 30 de enero de 2007. En este contrato se indica que la firma de EI Ingenieros adquirió para desarrollo del contrato la cantidad de 3.600 metros cúbicos de arena por un valor de tanto. Por tal circunstancia, se puede solamente determinar el sobrecosto de material desde estos sitios distintos a calizas de agregados Boyacá, y el comparativo se ve en el cuadro 4. Obviamente, autores para esos periodos. Es decir, me quiere apagar por favor el micrófono. Es decir que yo tengo aquí claro que compraron por esa época 3.600, perdón, supongo metros cúbicos, ¿no? 3.600 metros cúbicos de arena. De manera que ahí me queda claro la referencia en el concepto al que se señala en el cuadro 4 respecto de cantera agregados calizas Boyacá y cantera Cales de Boyacá Tibasosa, arena. Las otras. La gravilla, doctora, también fue comprada en ese mismo periodo. Está explicándose aquí que tengo únicamente como prueba documentaria la certificación de la Cales Boyacá de don Genaro Siachoque y la del Pescadero, porque no hay ninguna prueba documentaria que diga que se compró más material en esa época.
Señora, la parte demandada, ¿queda claro o usted cree que hay que aclarar otra cosa? ¿Puede prender el micrófono, es tan amable? Pues a mí me hubiera gustado que se precisara tal como lo solicitó el Ministerio Público, porque era válido aclarar qué porcentaje correspondía a que se había ejecutado durante ese periodo. Me hubiera gustado, pero pues... Lo que sucede es lo siguiente. ¿Quiere apagar el micrófono? Lo que sucede es lo siguiente, es que esa no fue la pregunta que se hizo en el cuestionario, realmente. Pero creo que el documento que nos menciona el perito sí es una prueba que me permite, por lo menos para examinar la validez de la pericial, ser admitida, porque esto es un contrato que está suscrito el 30 de enero de 2007 para la arena. Ya miraremos nosotros en el momento de la valoración del peritazgo y de la demás documental en la que se soporta su consistencia. Pero creo que no le podemos exigir al perito algo que no le preguntamos. Bueno, de manera que realmente no hay aclaración a lo que se dijo en el peritazgo, quedó así. Bueno, lo que ha habido es una explicación. En esa medida no corro traslado de aclaración ninguna, porque ninguna aclaración se ha dado. ¿Algo más de la parte demandada? Prenda el micrófono, por favor. Sí, señora. Quiero preguntarle... Dice la pregunta E. Dice que si con ocasión de las modificaciones y adiciones al contrato, la entidad reconoció al contratista los valores indicados para el ajuste debido a sobrecosto de insumos o materiales granulares. Quiero preguntarle si se tuvo en cuenta para establecer la diferencia que se presenta entre la propuesta con el valor ya ajustado, aplicando la fórmula de ajustes que contempla el contrato. Doctora, quiero comentarle que esa oferta completa nunca me llegó. La oferta completa la solicité al Invías, la solicité a la parte demandante, la solicité al correo electrónico 767 también del Invías, y nunca me llegó esa prueba. Hubiera tenido yo esa oferta completa, si hubiera evitado una cantidad de trámites para poder obtener información por otros lados, porque ahí estaría precisado, pero de reajustes, no se pagaron reajustes por ese concepto. Lo que se dio fue un reajuste por el índice de precios al consumidor, que inclusive en unos materiales fueron más bajos que fueron mucho más altos los incrementos de los materiales y de los insumos que el que está contemplado en el IPC. Disculpe, ¿quedó claro? Ese punto sí, pero quiero preguntarle solicitarle otra vez. Sí, haga uso de la palabra. Señor perito, solicito se aclare, dice que el Invías no reconoció al contratista los valores indicados para el sobrecosto por mayor permanencia. Le agradezco nos aclare esa mayor permanencia en obra, tanto de personal, cómo la tomó, con fundamento en qué soporte, a qué hace referencia esa mayor permanencia. Tuvo en cuenta, perdone que insista, la prórroga en plazo y en adición que tuvieron los contratos adicionales. Doctora, yo me he referido, incluso, no sé si sea prudente de comentarlo, en la parte de la demanda que leí, la parte demandante está solicitando todos estos ítems del cuestionario para un término
de 240 días, o sea, 8 meses. Yo, mirando las pruebas que tengo, logré entender con las pruebas documentarias que únicamente la mayor permanencia, tanto de personal como de maquinaria, se produjo del 1 de diciembre de 2005 al 31 de marzo del año 2006. Entonces no tuve en cuenta ningún contrato de tipo adicional, que fueron el primero y el 2, que fueron dentro de ese periodo, los otros ya fueron posteriores. ¿Quiere usted apagar el micrófono? ¿Lo prende? Ahora sí, ya. Voy a tratar de concretar un poco la última intervención de la entidad demandada. La preocupación de la entidad demandada, entiendo yo, es frente a las respuestas dadas en relación con los numerales E y F. Si el INVIAS reconoció mayor permanencia en la obra, si el INVIAS reconoció mayores costos, ¿cierto? Sobrecostos. El perito dijo que no había reconocido. Usted le pregunta si tuvo en cuenta que había allí contratos adicionales. Él le dice que sí los tuvo en cuenta, ¿cierto? ¿Eso varía la respuesta del perito? No, señora magistrada. Listo, entonces no hay aclaración que adicionarle al contrato, al peritaje. Lo único sería tener en cuenta que, en efecto, estas respuestas incluyen las adicionales al contrato, tanto como se hizo para la inquietud que tenía también la parte demandante, sobre cantidades, sobre permanencias, etcétera. O sea, me parece que la prueba pericial está contemplando el contrato adicional el contrato inicial y sus adicionales, y que ha respondido a las preguntas que se le formularon en las condiciones en que fueron formuladas, de manera que yo voy a cerrar la contradicción del dictamen en estas condiciones. Vistas así las cosas, procederá entonces el despacho a fijar los honorarios que corresponden a la peritación que acabamos de tener por rendida, atendiendo entonces el acuerdo 1518 de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, modificado por el acuerdo 1852 del año 2003. Como ustedes lo recuerdan, la prueba pericial fue decretada de oficio. Con esos parámetros que me da la tabla contenida en estos actos administrativos, el despacho fijará unos honorarios que corresponden a 2.947.500 pesos. Ello hace entonces gala al cumplimiento del artículo 221, inciso primero de la ley 1437, honorarios que serán cancelados por partes iguales, por cada una, la suma de 1.473.750 pesos. Los honorarios del perito podrán entregarse directamente o consignarse al proceso como un título judicial, y se entregará al perito sin necesidad de auto que lo ordene, como lo precisa el artículo 221 del inciso tercero de la ley 1437
de 2011, las partes quedan notificadas en estrado. Doctora, le solicito por favor nos indique, no sé si no escuché, cuánto tiempo tenemos para cancelar los honorarios. Permita, voy a mirar la norma, no la tengo en la cabeza en este momento, pero el Código de Procedimiento Civil seguramente nos va a dar la indicación. Voy a pedirle a la persona que me acompaña que me ayude por favor en esa información. Pero lo que estoy es diciendo, las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin recurso de las partes, hace uso de la palabra la apoderada de la parte demandante para solicitar una adición en el sentido del plazo que debe atenderse para consignar lo correspondiente. Ya voy a resolver en conjunto con la intervención de la parte demandada. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, doctora. También para el pago de los honorarios nosotros estamos supeditados a pedir un registro presupuestal especial para eso y a la expedición de la resolución. Por lo tanto, pues agradezco se nos conceda el plazo para el trámite, y además que el perito pues le informa aquí cómo es el trámite de pasar la cuenta para el cobro respectivo. Claro que sí, claro. Usted tiene el uso de la palabra también dentro de este momento, señor. Señora magistrada, es para rogarle encarecidamente el siguiente favor. Como la parte inicial de los viáticos que se me fijaron por parte del contencioso administrativo, del Tribunal Contencioso Administrativo, fueron consignados a la cuenta de la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos, quien fue la entidad que me delegó para ser perito, para tomar posición. Entonces solicito también de manera comedida que estos pagos hay necesidad de hacerlos también por la Sociedad de Ingenieros, o yo tengo que pasar cuenta como perito aparte. ¿Ya? Apaga, por favor. Bueno, en relación con lo que la inquietud de la parte demandante, el artículo 388 en el inciso tercero señala que ejecutoria la providencia que fije los honorarios dentro de los 3 días siguientes, la parte que los adeuda deberá pagarlos al beneficiario o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal para que los entregue a aquel sin que sea necesario auto que lo ordene. No es recurso, se adiciona entonces la providencia en ese sentido, es decir, que los horarios deberán ser consignados dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que lo prevé, en que quede ejecutoriada esta providencia. En referencia a la solicitud de la parte demandada, el despacho no puede modificar la norma y no hay ninguna excepción. No hay una excepción dentro de la norma que establezca que tratándose de una entidad estatal, entonces el plazo debe ser más amplio. Ya serán ustedes quienes lleguen a una situación de acuerdo con el perito, pero el despacho no puede modificar la norma que prevé que así está contemplado. Y en relación con la intervención del perito, el perito designado fue la Sociedad de Ingenieros, Sociedad Boyacense de Ingenieros, de manera que no podríamos nosotros consignar directamente a nombre de la persona, sino de la sociedad que fue la designada como perito, y ya, digamos, en esa relación interna ustedes miran cómo es la situación, digamos, que deben resolver. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Recaudadas como se encuentran entonces todas las pruebas, no existe objeción que resolver frente a la pericial que ha sido rendida.
de manera que lo que resta es indicar que las partes deberán presentar alegatos por escrito dentro de los 10 días siguientes de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 181 de la Ley 1437. El expediente quedará a disposición de las partes para las consultas que sean necesarias. Antes de finalizar de la anterior decisión, las partes quedan notificadas en estrados sin intervención por ninguna. Quiero preguntar al Ministerio Público si desea intervenir de manera específica sobre alguna situación de las que acabo de señalar. Gracias, honorable magistrada. Para el Ministerio Público, el procedimiento está adelantado acorde a la ley y las decisiones del despacho se ajustan a derecho. Por consiguiente, no tiene observaciones adicionales. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna constancia que quieran dejar las partes antes de dar por finalizada la audiencia? Constancia de lo que ha sucedido en este proceso, en esta audiencia, perdón. Concedo el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, enseguida la parte demandada. Siga usted. Gracias. Sin constancias. No dejo ninguna constancia, honorable magistrada. Muchas gracias. No siendo, ¿quiere apagar? No siendo otro entonces el objeto de la presente audiencia, se da por terminada siendo las 5:23 de la tarde del 19 de septiembre de 2013. Muchas gracias.